Doble. Bueno, hoy tuve una idea, ¿no? Un pensamiento que me pasó. Estaba teniendo un diálogo interno relacionado con la necesidad fuerte que muchas veces hay de una cierta lógica en lo que te dice el maestro, en la necesidad de una estructura coherente en el mensaje expresado. Y recordé, mientras pensaba en eso, en algunos pasajes que en algún momento habré leído de visitas que tenía Ramana Maharshi o el mismo Nisargadatta, y de pronto una indicación que le daba a alguien que preguntaba, por ejemplo, recuerdo que alguien una vez como que le preguntó que si Shiva habitaba un lugar específico y entonces él evidentemente era un devoto muy, muy creyente y muy apegado a la idea de Shiva y le decía que sí, claro, claro. Y después venía otro y le preguntaba acerca de que si todas las deidades eran temas simplemente psicológicos y que estaban en la mente de la persona y él le decía que sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, alguien que desde afuera viese eso podía decir, wow, que hay incoherencias, hay incongruencias o hay contradicciones, ¿no? Entonces, desde afuera pudiese pensarse como que ahí no podía estarse hablando de algo real, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, yo me imagino que lo que estos maestros en algún momento les tocaba hacer era sencillamente entregar el mensaje adaptado a la persona que en ese momento necesitaba escuchar, ¿no? ¿Verdad? Y quizás ese mensaje le servía solamente a esa persona en ese momento particular y no le servía a más nadie. Yo decía, bueno, es complicadísimo esto de intentar ayudar a varias personas porque lo que digas para alguien no va a servir para otro. Yo decía, bueno, esto también seguramente le debe pasar a César aquí muchas veces porque el tema de la necesidad de la mente de encontrar coherencia en el mensaje y que de pronto te digan, oye, pero ayer dijiste tal cosa y hoy estás diciendo tal otra, y no comprender muchas veces que la necesidad de la expresión va a tender a hacer eso, pero especialmente yo creo que a mí me sirve, o sea, yo decía, bueno, ¿en qué forma esto me sirve a mí en este punto, ¿no? Yo decía, bueno, yo me doy cuenta que la mente busca estructura y requiere como de una lógica casi perfecta para decir, bueno, sí, lo encontré, esto es lo real. No sé si me explico, es como cuando tú crees que la mente funciona como una especie de código de programa escrito donde si esto es real, entonces esto no es real, y si esto es lógico, entonces esto no es lógico. Y entonces tú crees que en algún punto vas a encontrar un pedazo de lógica que va a encajar perfectamente y vas a decir, listo, lo tengo, lo encontré. Y te vas a dar cuenta que eso nunca va a estar allí. O sea, y si aparece y pareciera que es lo real, finalmente al día siguiente resulta que ya no te convence. O sea, es como que desde la lógica intelectual nunca vas a encontrar la pieza fundamental porque no está allí. No, y todo eso le pertenece a la mente. Exacto, exacto. Es territorio de la mente. Instrumentos del ego. El intelecto, aunque es un instrumento del ego que lo utiliza para discriminar acerca de la toma de decisiones en la vida diaria. Derecha o izquierda, 50 o 100, ¿verdad? Amarillo, verde, rojo, paso, desacelero, freno, ¿no? No sé, invierno, otoño, primavera, entonces, ¿qué ropa me pongo? Sí, eso es un instrumento para la toma de decisiones en la vida diaria, para discernir, discriminar, ¿no? Tienes la memoria y ahí entra el conocimiento. Tienes la memoria física, que es la memoria del recuerdo de las experiencias vividas por este cuerpo, y tienes la otra memoria intelectual basada en conocimiento que has leído, que has aprendido, etcétera, etcétera.
Ahí tienes también, acumulas las creencias, ¿verdad? Las ideas preconcebidas, los conceptos. Después tienes los deseos, también basado en memoria, ¿verdad? Yo no puedo desear nada que yo no sepa, aunque no yo lo haya experimentado, pero si lo escucho de alguien, ¿ok? Que me habla de Tailandia, nunca he ido a Tailandia y me la pintan de maravilla, surge el deseo de ir a Tailandia, ¿no? Está la preconcepción y de ahí surge el deseo. Ah, las tendencias, ¿sí? Los hábitos, etcétera, etcétera. Todo eso colectivamente es la mente. Se llama el cuerpo sutil, porque todo eso se percibe como un objeto, ¿ok? Pero es sutil, o sea, no lo puedo, no es tangible como la materia, ¿sí? Eso se llama el cuerpo sutil, este es el cuerpo grueso o grosero, esto es tangible, esto es palpable, ¿verdad? Pero el otro no, es sutil, ahí está, pero no puedo. Entonces, el intelecto y la lógica te llevan al punto, ¿ok? A ese punto, que el intelecto y la lógica no te llevan más allá del intelecto y la lógica. Exacto. Entonces ahí tiene que cesar el ego, tiene que cesar, tienen que todos los instrumentos del ego, ¿sí? Son simplemente puestos en la mesa. El ego se queda quieto, no trata de hacer nada, ni realizar nada, ni buscar nada, ni entender nada, ni alcanzar nada, ni realizar nada de nada. A lo que se queda quieto, Pero la desa- mente, la mente intenta crear como una estructura de donde agarrarse, ¿cierto? O sea, como algo que tenga un fundamento, una base lógica. Y una vez que cree que lo encuentra, va a intentar darle más coherencia e incluso va a intentar convencer a otros de que su verdad es más verdad que que la de los demás. Y aparecen religiones, y aparecen sectas, creencias. las religiones como tal, ahí caminaría yo con un poco más de cuidado. Claro, las religiones tal cual y como las conocemos, que en su gran mayoría son distorsionadas, que los que se autodenominan custodios de la verdad, llámese el sacerdote como lo quieras llamar, malentendiendo las palabras de los maestros, de sus propios maestros, ¿ok? Están confundidos y confunden aún más a aquellos que ya están confundidos. O sea, lo único que transmiten es su confusión, es su propia creencia, su propia interpretación. Esos códigos de conducta, ¿ok? Están basados en el hecho, en el conocimiento directo no dual. Porque si yo soy todo, si yo soy tú, si te engaño a ti, me engaño a mí mismo. Lo que te hago a ti, me lo hago a mí mismo. Lo que te niego a ti, te lo niego a mí mismo. Me lo niego a mí mismo. ¿Me sigues? Jesucristo resumió todos los códigos de conducta en uno solo, ¿sí? Ama al prójimo como a ti mismo, porque es ti mismo, ¿sí? El yo aquí es el yo allá, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera establece un orden, ¿sí? Dentro de la sociedad. ¿Me sigue? Mantiene una, no sé, una relación de armonía entre los ciudadanos o entre los pobladores de esa zona. Si te vas a... Y esos códigos de conducta básicamente son los mismos. Cuando tú vas inclusive a los... Estoy familiarizado un poco con ellos porque me dediqué un tiempo a estudiarlos porque me pidieron que lo hiciera, que son los arahuacos en Colombia, ¿sí? Y tienen los sabios que son los mamos, ¿ok? Que son hombres y mujeres, son los sabios de la tribu, ¿ok? Y los sabios de la tribu tienen un conocimiento extenso del funcionamiento del ecosistema, ¿no? Y cómo todo está todo relacionado y cómo funciona absolutamente todo en perfecto equilibrio. Y cuando un adolescente cumple 18 años, aunque lo llevan a una cueva, creo que son por 4 días, ¿ok? Y no come nada, no bebe nada, no duerme, ¿ok? Y durante 4 días le dice, mira,
de esto se come, de esto no se come, ¿sí? Se construye con estos árboles, con estos no, con estos no, ¿ok? Estos sí los puedes cortar porque sí, estos no, pues, y te explican el por qué, ¿ok? Y ahora te vas a casar y tienes que cuidar a tu esposo y tienes que respetarla y tienes que atenderla porque es igual que la tierra donde pone la semilla y fecunda. Se le van dando todo, no solamente un conocimiento moral, ¿ok? Sino un conocimiento que podríamos llamar científico, ¿verdad? Que es el funcionamiento de su entorno. En 4 días, ¿ok? Le dicen, mira, esto funciona realmente así. Y para vivir en armonía, en perfecta armonía con el entorno y entre nosotros mismos, es así. Pero eso viene de un conocimiento directo de un hecho como tal, no es jalado por los pelos, ¿no? No es el antojo del sacerdote por tener controlada a la población, sino para que la población viva en armonía entre ellos como especie, ¿verdad? Y el entorno. ¿Me sigues? Claro, Y todo ese conocimiento lo tienen ellos por revelación. Por revelación quiere decir por observación, no por lógica o por razón o por ningún otro medio, ¿no? claro, claro. Entonces los elementos, la energía, la mujer siembra, el hombre hace esto, la mujer hace lo otro, pero no porque uno sea mejor que el otro, ¿ok? Inclusive, hasta un tiempo se creía que los sabios de esas tribus eran solamente hombres y se les tildó hasta de racista, pero después se descubrió que no, que había mujeres también que eran sabios, que eran mamos, ¿no? Ok, Entonces, todo eso tiene un sentido, ¿ok? Cuando llega al extremismo, ¿ok? Y se convierte en fundamentalismo, ahí tiene que haber un error, ¿sí? Tiene que haber una confusión. sí, es que yo creo que es cuando se desvirtúa cuando se utiliza como herramienta de poder, o Exacto, sea, exacto. pero mientras no, o sea, Se dice que los primeros, se dice que este conocimiento, por ejemplo, en India, los primeros que enseñaron no eran ni siquiera personas célibes, eran todos padres de familia, todos vivían una vida común y corriente. Se dice que Vasishta, uno de los sabios más famosos, tenía 100 hijos, o sea que no tiene nada que ver con la castidad, ¿sí? Está relacionado con la promiscuidad, ¿sí? Con una interpretación errónea o un uso erróneo de lo que el sexo se refiere o la alimentación, o todo eso, son distorsiones claro, tales de aquellos que no entendieron el conocimiento o lo malinterpretaron, pero quisieron convertirse también en profetas, en sabios, en maestros, compartir y enseñar, ¿no? Y ahí se desvirtúa todo. pero fíjate, dado que entonces lo real no puede estar enmarcado, contenido en un cuerpo estructurado de enseñanza, es decir, tú no puedes enseñar y decir, bueno, esto que te voy a contar es la verdad, esto que te voy a contar es lo real. Eso no es posible hacerlo. Puedes quizás señalarlo o puedes quizás, Un conoc- ah, Hay un conocimiento que es único y es para todos. ¿Sí? Solo el ser es. exacto, pero eso, Pero digamos que, muchos encuentran eso un hueso duro de roer. Gente que de dónde lo agarras, ¿no? Eso, no tienes de dónde agarrarlo. ¿quién es el otro que lo va a agarrar? O sea, porque si solo ese es, entonces ¿y dónde quedo yo? Yo me quedo por afuera. ¿Cuál ser? ¿De quién están hablando? O sea, yo me quedo como, espérate, ya va. O sea, yo no pinto nada aquí. O sea, ¿dónde está mi posición aquí, mi lugar, mi estatus? No, tú no existes, sí, tú no. Entonces, es un hueso duro de roer, tragar y digerir. Hay muchos que ni siquiera se lo meten en la boca, ¿sí? Que no llegan ni siquiera a probarlo. Entonces, para esas personas fueron creadas ciertas escuelas de conocimiento que son las escuelas de conocimiento dualista,
que creen en la existencia del individuo, el mundo y Dios. Que los tres son conceptos, son apariciones en la conciencia, que en realidad como tal no existen. Porque lo primero que aparece es la primera persona, ¿verdad? Yo. Y la segunda persona es el mundo, ¿sí? Yo y esto, ¿verdad? Y la tercera persona, lo último que aparece es la idea de un Dios por allá que hizo todo esto, que creó todo esto. ¿Me sigues? Mm, Porque la idea de Dios y del mundo es creada por el individuo y el individuo per se es una idea. Yo soy el cuerpo. claro, O sea que esa tríada o esa trinidad en realidad no existe. Como tres entidades separadas, porque Dios como tal es conciencia. ¿Me sigues? claro. La mente es un pensamiento y el mundo es esta manifestación, pero no son tres, ¿sí? Son una y la misma cosa. En la Biblia, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Yahvé, yo soy. Ahora, si hay un error de edición, mira cómo pongo el contexto, ¿ok? Una palabra que te cambia todo el contexto. Permanece quieto y, y sabe que yo soy Dios, ¿sí? La palabra que lo pone como alguien allá, ¿verdad? Quítale el que, permanece quieto y sabe, yo soy Dios. No dice él es, yo soy. Mi hermana decía que el verdadero nombre de Dios es yo, o yo Mm, soy. sí, por ahí lo he leído también como yo soy el que soy. El que soy quiere decir, yo no sé, no puedo, no sé qué soy. Es decir, no puedo decir nada acerca de lo que soy. Yo como conciencia ni siquiera me conozco a mí mismo. O sea, yo me conozco a mí mismo porque soy mí mismo. ¿Mm? O sea, conocer a la conciencia es ser la conciencia. ¿Y quién es consciente? Yo. ¿Sí? Ese yo consciente es conciencia. ¿Sí? Pero se utiliza la palabra yo para referirse a ello, pero no es un yo como tal. Pero, que- ok, en el sueño profundo, ¿quién existe? Yo. Nada existe, pero yo. ¿Quién es consciente de todo? Yo. ¿Quién es consciente de nada? Yo. Entonces, ese yo que es consciente permanentemente, ¿verdad? Y esa conciencia ininterrumpida es lo que yo soy. ¿Me sigues? Claro. Ahora, esto no, esto es para todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a entender. Si yo estuviera ahorita en una sociedad, digamos, fundamentalista, religiosamente fundamentalista, ¿ok? Indiferentemente de la religión, porque no voy a decir que el Islam es el único que tiene, que ha distorsionado su conocimiento, ¿sí? Y yo digo que yo soy Dios, al día siguiente me ahorcan. Me cortan la cabeza, sería un hereje, sería un sacrilegio decir tal cosa, ¿no? Bueno, para muestra un botón, Jesucristo, ¿no? Sí, Oh, Dios, pues, bájate de la cruz. Sócrates, toma, ¿no dejas hablar pistoladas o te tomas la cicuta? O te vas. Buda tuvo que también, ¿tú crees que no pasó un mal rato con la casta religiosa, con los brahmines? Sankaracharya, todos para en el siglo XXI tal vez no es tan grave, ¿no? Pero claro.
Sí, bueno, Buda también para ellos en la época representaba prácticamente un reformista de lo que, todo lo que representaba la tradición. A Buda se dice que no le quiso enseñar nada a nadie, él se quedó callado, se dice que se fue al norte de India, Varanasi, por ahí, y estaba tranquilo, no tenía nada. Entonces una persona lo vio y le preguntó, vio que había algo allí extraordinario, por decirlo de alguna manera, y empezó a hablar con él y le hacía preguntas y tal y qué sé yo, y que le dijera cuál es la verdad, que él sentía que él lo sabía, que él sabía que él era un sabio o algo, ¿no? Y cuando Buda empezó a hablar de este conocimiento, el tipo dijo, déjalo así. No, no. Y ahí es cuando él desarrolla lo que se llama los 8 códigos de conducta o los 8 caminos del Dharma o como quiera que los llamen, ¿ok? Diseñado para aquellos que no podían entender esta verdad simple. Y esos códigos de conducta, de una u otra manera, hacían que la mente del buscador se purificara para que estuviera preparada para entender este conocimiento. Así es. Claro. Una mente impura en el sentido de que está interesada simplemente en los placeres sensuales, esa mente, esa persona sufre, aunque lo niegue. ¿Mm? Aunque lo niegue. El que tiene tanto, ese no duerme tranquilo pensando, si nada más, que, pensando que se lo van a robar, que lo va a perder. Y ese miedo a la pérdida ya es sufrimiento, el miedo ya es sufrimiento. ¿Ah? Entonces, esos procesos de purificación, de donde la mente pura se sobrepone a la mente impura. Y luego entonces se puede ir más allá de la mente pura y de la mente misma. ¿Ah? O sea, eso se llaman los caminos indirectos, donde al final el buscador tiene que buscar el camino directo. Porque mucha gente indaga y no entiende porque tiene demasiado en la cabeza y es imposible dirigir la atención hacia sí mismo, ¿no? Porque el subconsciente no los deja. ¿No? Los pensamientos surgen, los objetos surgen, los deseos surgen, el conocimiento surge. ¿Mm? Realmente no hay que hacer nada. Sí, realmente no hay que hacer nada. O sea, pero por ejemplo, la mente va a querer siempre un pedazo de lógica perfecta, un pedazo de lógica que esta vez sí calce y no tenga falla. La mente quiere algo. Mientras la mente quiere algo, no está quieta. Exacto. No hay duda que el deseo era la causa del sufrimiento y el obstáculo para la liberación. Es lo mismo. No es solo la mente que ha comprendido, que discernido, observado cuál es la naturaleza del mundo, de su impermanencia, ¿no? De que todo lo que yo percibo a través de los sentidos dura solamente permanentemente, ¿ok? El sabor aunque sea muy rico, el sabor de la comida o de lo que sea, aunque sea muy rico, dura un ratico, ¿ok? Y que si como más de lo necesario me enfermo. Al igual que el oído, la música es un ratico y después llega un momento que ya me aturdo, que el oído dice no aguanto más, el órgano, el mismo órgano del sentido necesita descanso, sí, y dice, ajá, apaga la radio o el televisor, ¿me sigues? Ya no me canten más. Claro. Entonces ya esa persona se va dando cuenta, ¿cómo puedo yo experimentar algo permanente de aquello que es impermanente? Y mucho menos a través de un cuerpo que también es impermanente. Entonces, ¿qué es permanente? Si hay algo permanente, ¿qué es? Y resulta que cuando pregunto qué es aquello que es permanente, quiero saber quién soy, porque lo que soy es aquello que es permanente. Exacto. Entonces, todas las personas tienen, cada quien está en el camino correcto, cada quien está en lo suyo. Entonces, el sabio
como bien lo hablábamos al principio, lo decías al principio tú, el sabio va llevando a cada buscador, ¿ok? Hacia adentro y se va aproximando a él de acuerdo a su estructura mental y le va destruyendo toda esta estructura mental y haciéndolo cada vez más capaz de mirar hacia el interior. ¿Mm? El conocimiento es uno para todos y el camino directo es uno para todos, pero no todos entienden el conocimiento como tal, de buenas a primeras, y mucho menos todos pueden dirigir la mente hacia adentro, la atención hacia adentro, porque tienen demasiado en la cabeza. La misma que el mismo subconsciente no los deja, ¿sí? No se los permite. Sí, Una persona que sea adicta al sexo, por ejemplo, ¿verdad? Una persona por más que quiera, ¿sí? Hasta que no se debilite al menos esa tendencia, ¿verdad? Tal vez no desaparezca por completo, pero que se debilite y hay momentos que no tenga el deseo, entonces en ese momento pueda aprovechar y mirar hacia adentro. ¿Me sigues? Y sí, yo me encuentro con eso todo a diario. sí, me imagino. No, lo que hace es que trata de empujar, sí, la mente del buscador hacia adentro. El buscador, siendo la conciencia misma, realmente está jalando, ¿sí? A su propia manifestación llamada mente hacia sí, hacia adentro. Porque la mente ni siquiera tiene la voluntad de mirar hacia adentro. Es alada hacia adentro. La conciencia dice, hasta aquí llegó eso. El ego tiene una fecha de vencimiento. Desde esta lectura no existe tal cosa entonces como una visión hipotética de una sociedad que va mejorando por ese proceso. Eso no se plantea, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, sí se plantea y ha sucedido. Hay algo que la gente no entiende. ¿Ok? Han habido eras oscuras y eras doradas, ¿verdad? Por ejemplo, en India se cree que las eras oscuras duran más tiempo que las eras doradas. ¿Sí? Las eras oscuras duran 5.000 años y las doradas duran 1.000 años nada más. De injusto. Aparentemente, aparentemente. Ahora bien, la gente habla de una era dorada que va a ser permanente. ¿Ok? El último, el fin del Kali Yuga, o sea, donde no hay más Kali Yuga, sino solamente Prema Yuga. ¿Sí? Ahorita estaríamos en Kali Yuga, ¿no? Estamos en el fin. Fin de Kali Yuga. Si ves la sociedad como tal y ves la sociedad como tal antes del principio, antes de que comenzara el Mahabharata o el Ramayana, ¿sí? Las guerras, las grandes guerras, esos conflictos enormes, ¿ok? Ahí había llegado la humanidad a ese estado de perdición, de locura, ¿verdad? Entonces aparecieron ciertos seres, avatares, Rama, Krishna, bla, 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 bla. Y entonces sucedió algo, ¿ok? Ahora bien, se dice que esas eras doradas han ido preparando a la humanidad para la última permanente. ¿Me sigues? Ok. Esos procesos impermanentes fueron procesos de purificación para que se manifestara uno permanente. ¿Ok?
el ser humano es un animal, ¿sí? Mm, Y como animal, al igual que todo el universo, tiene ego. Entonces, el ego del ser humano fue un mal necesario. ¿Mm? Fue necesario, pero ya no es necesario porque ya se fue de las manos. ¿Mm? Y este hecho hace que la misma conciencia dijo, bueno, hay que tener un equilibrio acá, ¿ok? Y cierta cantidad de ego tiene que desaparecer, o el ego colectivo tiene que desaparecer. ¿Mm? Y comienzan estos procesos espirituales de introspección, de conocimiento, estos movimientos. ¿Me sigues? Las ok, religiones son parte de eso. ¿Mm? Se supone que deberían ser, pero también dentro de las escuelas religiosas, también ese movimiento está corrompido. ¿No? Los sacerdotes corrompidos políticamente, por dinero, por sexo, por poder. Sí, o sea, no son diferentes, o sea, ya no son diferentes, o sea, no son los que deberían de corregir, sino que son peores que los que ellos deberían de corregir. ¿Mm? claro, Y eso lo ves en todo, lo ves en la política, lo ves en la economía, lo ves en la ciencia, lo ves en las artes, en la música, ¿verdad? Especialmente hoy en día en la música, ¿eh? Entonces, eso es la oscuridad, si todo eso es, apunta, es son las máximas expresiones del ego. ¿No? Entonces, yo- el ego, yo siempre lo explico de la misma forma porque no encuentro otra. Si le quitamos todo el romanticismo a la vida, ¿ok? El mecanismo de supervivencia es competencia. ¿Mm? Y ese movimiento de competencia genera violencia. Aquí todo el mundo está corriendo detrás de alguien para comerse a alguien, huyéndole a alguien para que no se lo coma, hasta el punto que la misma vegetación desarrolla espinas como sistema de defensa para poder sobrevivir. ¿Ah? claro, Una mata de cují, ¿ok? O una mata de yaque, como le dicen acá, que tiene esas espinotas, ¿verdad? Yo quiero sobrevivir, bueno, aquí fuera todo el mundo, porque el que se meta para acá lo pincho, ¿verdad? Incluyendo al hombre. Entonces, aquí no hay nada, aquí todo el mundo, ay, que el delfín, qué bonito, el delfín viola, sí, en grupos, ¿ok? Y tiene cierta forma de agresividad, se come las sardinas, ¿verdad? Mata a alguien, ¿sí o no? Entonces aquí todos matan y aquí todos mueren, esa es la ley. ¿Mm? Ni siquiera del más apto, sino del que mejor se adapta. ¿Mm? Si a ti te meten preso y tú no te adaptas al sistema carcelario, tú no sobrevives. No vas a sobrevivir porque seas el más fuerte, sino porque eres el que se va a adaptar al sistema. ¿Me sigues? claro, Eso también lo sabe el ego. Sabe que la única forma de sobrevivir es adaptándose. Y crea un sistema, ¿ok? Y como lo natural es adaptarse, la gente se adapta al sistema, ¿sí? El sistema de creencias. ¿Mm? Porque también es natural seguir la guía, al igual que la bebé orca o el bebé orca sigue la guía de la mamá orca cuando le enseña cómo cazar. O sea, confía en la mamá para su supervivencia, ¿me sigues? Entonces el ignorante, el recién nacido que tiene menos conocimientos, debe de confiar por naturaleza en el que sabe más, en el que ha vivido más, ¿sí? En el sabio. ¿Sí? Entonces, en el resto de la naturaleza, ese mecanismo de supervivencia basado en el ego, competencia y violencia mantiene un equilibrio natural. ¿Sí? En el ser humano no. Porque el mecanismo de supervivencia se convirtió en mecanismo de autodestrucción de sí mismo como especie y del entorno. Por tanto, ese mecanismo tiene que salir. Por eso Ramana Maharshi decía que lo mejor que podías hacer por ti mismo y para el mundo entero era erradicar tu ego.
porque no eres causa de sufrimiento ni para ti mismo ni para el otro. Entonces, la cosmovisión entonces apunta a un proceso de disolución en este momento. Ya va Correcto. que te voy a enchufar un momento el laptop que se me va a descargar. Y Pongamos que, fíjate tú, si vemos el Mahabharata, ¿ok? No como historia, sino como símbolo, ¿ok? Los Pandavas destruyen a los Kauravas, es decir, el bien destruye el mal, o sea, las ideas, las buenos hábitos, ¿sí? Erradican los malos hábitos, pero los Pandavas también desaparecen. Entonces los buenos hábitos también desaparecen. Arjuna, que representa el individuo, desaparece, a quien le pertenecen los buenos hábitos o los malos hábitos al individuo. Y después que el individuo desaparece, Krishna también desaparece. ¿Sí? ¿Me sigues? Eso más que una historia, o más que historia, representa el proceso espiritual. ¿Mm? Ahora bien, vamos a ponerte el ejemplo de Rusia y Ucrania, la guerra, ¿ok? O el norte y el sur, o como lo quieras llamar. Si yo mato a todas esas cantidades de personas que llamo malos, yo maté a los cuerpos, pero no maté a las tendencias. ¿Me sigues? ok. Por lo tanto, esas tendencias van a volver a materializarse en una forma humana y condicionar el comportamiento de ese cuerpo. ¿Me sigues? Y esta Mm, historia no se acaba nunca. Es decir, que si yo quiero acabar con todo eso, tengo que acabar con la causa. ¿Sí? Matarlos a todos es simplemente tratar los síntomas, no erradicado la enfermedad, que es el ego. ¿Me explico? O mm. sea, que el único mecanismo es el autoconocimiento. La única forma de acabar con el ego y el egocentrismo, ¿ok? En sus dos formas, es acabando con el ego, es sumergiéndolo en su fuente, ¿A cuáles dos formas te refieres? la buena y la mala. Ok, ok. Como tendencia, como hábito, porque cuando el ego desaparece, el comportamiento es prácticamente altruista. Pero no hay un quien que se considera altruista, porque ahí está el ego espiritual. Y eso genera un conflicto, eso es lo que genera conflicto entre el bien y el mal. La identificación como bueno, ¿ah? Hace que el bueno esté en conflicto con el malo. ¿Mm? Y eso es lo que genera la violencia, ¿te das cuenta? Mm. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la conciencia o el absoluto no necesita de mi despertar en lo absoluto, porque, o sea, no sé si me explico, ya eso es decir, el despertar de esta aparente identidad ni suma ni resta. Claro, pero es que esto no es para el beneficio del absoluto, esto es para el beneficio de la manifestación. Ok, ok, O sea, claro.
Es cierto, el absoluto ni gana ni pierde, porque es perfecto, pero el autoconocimiento se refleja, ¿sí? En la manifestación, La manifestación, ok, está bien, es buen punto, es buen punto. por el beneficio, por el equilibrio, ¿sí? Es por el mantenimiento de un equilibrio en la ilusión. Ok. O sea, por eso Bhagavan decía que ese era el mayor favor que podías hacer para el beneficio de la manifestación. Lo dijo mi maestro también. Un día Porque está en términos del absoluto no hay ninguna diferencia, ya lo que es, y correcto. siempre ha sido y siempre será. Pero fíjate tú, ¿cuál es el comportamiento del cuerpo del sabio? Ese es después que hay autoconocimiento. Yo no conozco ninguno que ande por ahí como loco. ¿Ah? Es decir, que ese autoconocimiento se refleja en ese comportamiento cambia. El comportamiento de la materia cambia. ¿Sí? Ya no está condicionado, ¿sí? Por ciertos patrones de conducta. Claro, porque me imagino porque se maneja desde la libertad, o sea, simplemente es lo que es o lo que vino a ser o lo que sea, pero no creo que se siga manejando desde condicionamiento. El comportamiento egoico desaparece. O sea, el sabio no es egoísta, porque no tiene ego. O mejor dicho, sabe que el ego, descubrió que el ego no existe. Ok. Ramana llegaba hasta el punto de decirle a los devotos que ni siquiera hay las hojas de Tulsi y las hojas de jazmín, sí, se utilizan mucho para los rituales. Mm. No arranquen las flores de los árboles de jazmín. Si quieren hacer un ritual, recójanlas de las que están en el suelo. Y te pregunto, tú que tuviste la experiencia de vivir allá en India, están estas personas, estos seres que llaman abadutas, creo, abaduts, si mal no recuerdo la palabra. Entonces, hay una cierta visión de que estos seres, bueno, no tienen normalmente, no tienen un comportamiento, entre comillas, normal, pues muchas veces. Los he visto o he leído con comportamientos bien atípicos, ¿no? Y algunos bordean lo que pudiese en Occidente considerarse locura o a personas que sean. Unos en particular, yo los vi, ¿ok? Que son los agoris. Sí, pero no, estos que yo te digo son otros. Los Pero Agori yo sé cuáles son. vamos para hablar de lo que yo conozco, que son los agoris, que son devotos del señor Shiva. Sí, Primero, no usan ropa, o sea, andan desnudos. Y el cuerpo está cubierto por completo de cenizas. No se bañan. De ahí viene el Rastafari, tienen los pelos rastas. ¿Ok? sí, Comen cualquier cosa. ¿Ok? Inclusive se toman su propia orina. Y la gente le da asco, le decía, ¿cómo te va a dar si todo es sagrado? ¿Ok? Claro, el occidental lo vería como un loco, pero entonces él viene y te da un argumento, si todo es sagrado, entonces hasta el excremento es sagrado, esta mosca es sagrada, ¿sí? Ese cadáver ahí putrefacto es sagrado, todo es Dios. mm, ¿Eh? Esa es una visión no dual, pero para el común denominador, ese comportamiento, andar desnudo por la calle es inmoral, ¿ok? Tienen como plato y como vaso el cráneo es decir, un cráneo humano, ¿ok? No soportan, o sea, esa gente que habla mucho, que pregunta mucho, simplemente no los quieren a su alrededor. Cállense, ¿qué hacen tanto ruido? Si vienes aquí, a donde nosotros, guarda silencio, ¿sí? Si no te corto la cabeza. esos no podrían dar satsang así. Entonces, sí, se podría decir que hasta cierto punto podría ser chocante, pero si te aproximas a ellos realmente,
con una mente un poquito más abierta y ves de qué se trata la cosa, entonces ya cambia. Ramana Maharshi, cuando vivía con el taparrabo, pues es que llegó a Tiruvannamalai y se soltó todas sus ropas, el dinero que tenía, el poquito que le quedaba, lo tiró al tanque de agua, etcétera, etcétera. El taparrabito ese que tenía le irritaba la piel mm, y al sí, final se lo quitó y andaba desnudo. Y la misma gente del templo dijo, mire, tiene que ponerse el taparrabo. Entonces, como no hablaba con nadie, Ramana no habló como por 16 años, una cosa así. Alguien se dio cuenta de que si realmente le hacía daño y le dio otro y ese fue el que usó, mm, ¿no? De otro material. Entonces, no. Ahora, yo viví en India y yo vi otro comportamiento también más natural, si se quiere. Por ejemplo, de la gente que compartió conmigo este conocimiento, ¿ok? Que aclaró mis dudas y que me orientó, que me hizo entender esto. Era gente de muchísimo dinero, ¿ok? Que podrían, eso es lo que se consideraban Maharaj y Maharani, que ni siquiera eran indios, eran originarios de Pakistán, ¿ok? No solamente con muchísimo dinero, sino con una muchísima influencia política porque eran de la casta de guerreros, ¿ok? Los Kshatriyas, sí. ¿ok? Y además eran comerciantes, ¿sabes? Tenían todo el dinero del mundo. Y lo interesante era ver, eran muy occidentalizados porque al tener dinero tenían la posibilidad de viajar, eran muy asiduos de Suiza, porque el suizo les recordaba a Cachemira, ellos eran de la... Ok, Cachemira es tan bello como Suiza, ¿ok? Entonces iban a Suiza cuando extrañaban Cachemira, las montañas, todos iban a Suiza. Entonces también fueron muy occidentalizados, o sea, eran indios o orientales con una mentalidad muy occidental en el sentido de que lo habían experimentado, pues, ¿no? Y lo interesante era ver la no importancia personal, el grado de humildad, ¿ok? De estas personas, aun cuando tuvieran muchísimo dinero, aun cuando todavía tuvieran una influencia política o de cualquier otra índole, y aun cuando tuvieran muchísimo conocimiento. ¿Me sigues? Entonces, ese es un comportamiento, ¿ok? De un sabio. ¿Mm? Es la humildad indiferentemente del entorno, las condiciones sociales, políticas, económicas, o lo que sea. mm, Los vi envejecer, los vi padecer de condiciones físicas que cualquier persona hubiera sufrido, llorado o quejado todo el tiempo, y los vi pasar por todo eso de manera estoica, ¿ok? Entonces su comportamiento reflejaba la sabiduría o el autoconocimiento. Hablando de comportamiento, ¿no? sí, sí, interesante. Sí, no deja de ser interesante. La señora Ratanada, por ejemplo, la última vez que la vi ya estaba ya centenaria, ya casi no oía, ¿ok? Pero cuando supo que yo era la persona que tenía al frente, que reconoció mi voz, bueno, la mente de esa señora estaba intacta, ¿sí? O sea, el estado de integridad interno, era impresionante, indiferentemente del externo, de la condición física. ¿Sí? 100 años tenía, pero por dentro estaba clara, y ecuánime por completo. Aun cuando dijera, pero de manera muy graciosa, si se quiere, dice, mira para lo que quedé. Dice, yo no puedo ni siquiera lavarme el pelo por mí mismo, necesito que alguien me haga todo. ¿Puedes creer? Can you believe it? Ya no, can you believe it? So nice to see you, so nice to see you. When do you come? Dice, stay, don't go. Dice, quédate aquí, no te vayas.
Una vez estando en un satsang, el señor Ratanlal le pidió a una muchacha venezolana, por cierto, que estaba leyendo un libro de Baba en español. Él no era generalmente muy curioso acerca de lo que la gente leía o hacía, pero de una u otra manera le extendió la mano como para ver el libro que estás leyendo. Y él muy educadamente, amablemente, marcó con el dedo la página para que no se la perdiera. Hacen tu bolsa. Y empezó a ver el libro por aquí, por allá, y yo estoy pensando que cómo puede entender nada él si el libro está en español. O sea, yo estoy pensando que él no va a entender, ¿ok? De repente abre una página así al azar, ¿ok? Y le devuelve el libro a mi amiga y le dice que me lea ese párrafo. Y ahí en ese párrafo, un libro de Baba decía, puedes darle comida al hambriento, techo al que está en la calle, educación al ignorante, medicina al enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así llamar a eso servicio. Él decía, no, el mejor servicio que puedes hacer a la humanidad, ¿ok? Y a ti mismo es erradicar tu ego y luego ayudar a otros a erradicar el de ellos. Cuando la muchacha termina de leer el libro, él se me queda mirando y me dice, ¿entendiste? O sea, yo estoy creyendo que él no va a entender. Y termina diciendo, ¿entendiste? Porque de una u otra manera, aunque yo tenía este conocimiento, yo no quería compartirlo con nadie. O sea, pero me dice, no te lo puedes callar. O sea, Mm. después que prendiste la vela, ¿qué vas a hacer? Meterla en un closet y que nadie la vea. Tienes que dejarla afuera y que todo el mundo venga con la vela apagada y la prenda de la que tú tienes prendida. Entonces tienes que entender tarde o temprano que esto es lo que tú tienes que hacer. Al punto que todo lo que yo traté de hacer, aparte de esto, todo se caía, todo, 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 todo. Y terminaba aquí sentadito respondiendo preguntas. O sea, que había una resistencia inicial a eso. Una resistencia en el sentido de dónde están los buscadores. Ok. La mayoría es curiosidad mental, jugando con la espiritualidad o a la espiritualidad, y decía, ¿dónde está? Entonces, claro, el señor también me lo decía también, que en la antigüedad los buscadores eran más serios, ahora es una especie de juego por el ego, por la magnitud y la calidad del ego en el presente. ¿Sí? Sí, hay mucho turismo, como turismo espiritual, ¿no? O sea, Voy a sentar aquí a escuchar que esa cantidad de babosadas, pero no sabes quién viene, ¿sabes? Igual tienes que sentarte y ver qué es lo que pasa allí y ir sacando con pinzas, ¿ok? Los que realmente van entendiendo. tiene sus pros y sus contras, porque yo también pensaba, bueno, si hace 70 80 años atrás uno quería aprender algo así, muchas veces a la gente le tocaba, los que podían, claro, pegarse un tremendo viaje y buscar un maestro y tener la suerte de encontrarlo, porque de pronto no encontrabas a nadie, A India, todo lo que implica India, que no es el lugar, ahora sí, no es el lugar más cómodo del mundo. me imagino. Y pues en el caso mío, un Y, presupuesto, y no. comparativamente con eso hoy día, si tienes algún tipo de curiosidad honesta a nivel espiritual, pues Internet te facilita muchísimo todo el proceso. Pero antes eso era impensable, o sea, tenías que tener mucha suerte Los que para... iban en presupuesto ni siquiera de una estrella, sino con la puntica de una estrella. Tienes que quedarte, sabrá Dios, en la casa de quién, en las condiciones, sabrá Dios. Cuando fuimos a Tirumana, Malaya, ahí no había nada para occidentales, pura comida indiana del sur que pica, todo eso, bueno, parecíamos un dragón de dos cabezas, escupiendo fuego por la cabeza de arriba y por la de abajo. Sí, me imagino. O sea, y si se es delicado el estómago, yo no sé cómo. La norte y por la entrada sur.
Y durmiendo en cuartos sin ventana, con mosquitos, con frío en la mañana, porque hace un frío en la madrugada terrible y un calor súper fuerte en la noche. Y pasando roncha, como dicen aquí. Claro, pero hay un fuego que impulsa todo ese proceso y que te permite cruzarlo, ¿no? Horas sentado esperando para que salga y poder tener, aunque sea, poder verlo. Olvídate de poder hablar con él, sino solamente de verlo. Entonces la gente ahora es la espiritualidad de McDonald's, ¿sí? Drive-thru. Claro. Por la ventanilla, por favor. Quiero, tiene la iluminación. ¿Cómo la quiere? ¿Con papel, Coca-Cola, con un sundae de mantecado con chocolate? ¿Cómo la quiere? Pero sí, así se vendió incluso. Yo creo que no hace tanto, en los años 70, 60 o 70, sé que en los Estados Unidos llegó a venderse eso así, tal cual. O sea, te vendo la iluminación. Si tienes lo... Mismos Beatles mandaron a cuerno a su gurú cuando ya, no, ya les había sacado todo. Señor, adiós. Maharaj Yogi, una cosa así. Sí, Porque lo que llegó a Occidente de India ya era una idea distorsionada que ya había en India. O sea, lo que se trajo para Occidente, el movimiento hippie, ¿ok? De los 60 ya era una idea distorsionada, ¿ok? claro. Que igual encontró terreno fértil, pues, porque tenía que encontrar un terreno fértil de algún modo. Y también viendo tu propio contenido mental, ¿sí? Tú sabes lo que realmente implica esto, ¿sí? La seriedad que requiere, la consistencia, la perseverancia, la devoción, si se quiere, la confianza y el respeto y el amor por la persona que primero tú, te está dando, no te está dando nada, pero te está sacando de la cárcel de tu propia mente. Y cuando lo ves alrededor, es todo tan... Claro, uno siente compasión, pobrecitos, ellos tampoco tienen la culpa, ¿verdad? Están condicionados. Y no te queda otra, tienes que sentarte ahí, sales todos los días a hablar y tienes que ver qué es lo que pasa ahí durante 1, 2 horas, 3 horas con el público. Y tienes que lidiar con ellos, no te queda otra. Hasta que aparece alguien que dice, ven acá. Y se va creando la palabra sangha se refiere a el grupo de personas que viendo el beneficio que deriva de la guía, lo que llaman el maestro. Entonces se encargan, si se aseguran de que los buscadores, tanto como el maestro, tengan todo lo que sea necesario, ¿ok? Para que el buscador pueda adquirir el conocimiento y para que el maestro tenga lo que necesite, tenga todo lo suyo cubierto para que pueda hacer ese trabajo. Es lo que realmente Sangha significa, no un grupito, una familia espiritual, no. ¿Mm? Son personas que dicen, Sangha es prácticamente un patrocinio. O sea, hay gente que patrocina, ¿ok? Mm, Este movimiento para que se beneficie tanto el que lo transmite como el que lo recibe. Las comunidades espirituales son construidas en base a patrocinio, donaciones.
De manera que en aquel entonces, imagínate tú vivir con Ramana, ¿ve? ¿Quién iba a vivir con Ramana en la cueva? Tres, cuatro gatos que podían sobrevivir semejantes condiciones. Los que no dijeron, bueno, pues déjanos construir algo aquí, por lo menos con lo mínimo, ¿ok? Porque ahí no había lujo, lo mínimo para poder tener lo necesario, las condiciones básicas para poder estar aquí un tiempo con esta persona. O sea, un cuarto donde dormir, ¿entiendes? Una cocina para tener comida, baño, algo, ¿me sigue? Claro. Uno tenga lo mínimo para sobrevivir tanto el buscador como el gurú. Mm. Son personas que aunque no sean frecuentes, ¿ok? Pero están interesados. Entonces esa gente le da por allí, dice, bueno, ok, yo voy a cooperar económicamente con esto. Entonces grupos de personas, ¡pum! Y se hace un trust, ¿sí? Y generalmente el dinero ese extra, entonces, si ya todo lo que ese grupo de personas tiene lo cubierto, ¿qué hacemos con el extra? Entonces de ahí viene el trabajo social, ¿no? Que hacen las comunidades espirituales, que construyen hospitales, que le dan comida a los pobres, que tal y que sí. ¿Por qué? Porque ya yo tengo lo que necesito. Entonces, ¿qué hago con el extra? Para los otros que necesiten algo. Mm. Claro. De hecho, se convierten, se registran como asociaciones civiles eh, sin lucro, sin fines Sí, lucrativos. claro. Y la última vez que conversamos, tú me comentaste el nombre de tu guru, pero se me olvidó. Disculpa, te quería preguntar quién era. Yo O sea, diría que tres simultáneamente. ¿Ok? Baba, Satya Sai Baba, Ramana Maharshi y el señor Ratanlal, que era un devoto de Ramana y de Baba, de los dos, porque Baba, aquellos que estaban maduros, los mandaba, todos los mandaba a Tiruvannamalai, a donde las personas. ¿Ratan qué se llama? No vas a encontrar nada en internet porque no Ah, aparece. no, ok, ok. Y Pero, uno, pero ¿era de la línea también de Ramana Maharshi o era de otra línea? es que no, Baba hablaba a pocos del Advaita Vedanta o autoindagación. De nuevo, a la mayoría de los buscadores, entonces, de una forma, los avanzados de otra forma. Y el señor Ratanlal, Baba lo mandó a donde Ramana. Y en su cuarto estaban las fotos de Ramana, estaban los libros de Ramana, él estaba afiliado a la revista Mountain Pass de las en las publicaciones. Era amigo de los administradores y toda la gente de allá porque iba. ¿Ok? Ok, Entonces, cuando él hablaba, a mí lo que me llamaba la atención de él era que cuando él hablaba reflejaba exactamente lo que yo leía en los libros de Ramana, o en el único libro que había leído aquel entonces, que era Sé lo que eres, y era pareciera que estaban escuchando a él. O sea, la forma de aproximarse al buscador era exactamente igual, decía. Y ninguno de ellos se consideraba gurú, ni quería trato especial, ni lo aceptaba. Ah, y aunque no lo acepten, te lo imponen, se lo imponen, tratan de imponérselo, porque este no es el gurú, el, la conciencia. claro, claro. Y de ellos, quien exhibía CDs, por lo que sé, era Satya Sai Baba, ¿no?
Y entrar ahí sería entrar en detalle el concepto de Purnavatar y todo lo demás, el porqué de esas materializaciones, que no era para ganar fama, ni no era para él, era para, para desarrollar la fe del buscador, la existencia de algo más allá que manifestaba todo, ¿no? No, no, sí, sí. Sí. Te pregunto, era por la comparación con Diferente, Ra, muy que diferente. no, como no lo ubico, pensando en si él exhibía o no CDs. En el caso de Ramana se manifestaba, él decía que el sabio no demostraba esos poderes, que esos poderes se manifestaban de manera espontánea, dependiendo de circunstancias X de una u otra forma, ¿sí? Mm. Y hubieron casos que pasaron alrededor de la, pero no era tan como parecía con Baba, así que era prácticamente a diario. Por ejemplo, en India se acostumbra que el buscador se sienta, ¿ok? Y mira los ojos del gurú mientras recibe la instrucción. Y Baba le estaba explicando algo al señor Ratanlal y no había nadie en el cuarto de entrevista, estaban ellos dos solos. No entró nadie ni salió nadie durante ese tiempo. Y de repente el señor Ratanlal se distrae porque siente un peso aquí en la pierna. Y cuando voltea a ver qué era una manzana pequeñita, que son unas manzanitas de cachemira que son muy ricas, eso es su fruta favorita. ¿Ok? Y ese día le dijo, hey, ¿y cómo esto llegó aquí? Aquí no entró nadie y tú no has hecho nada para que se materialice. Y le dice, no, no, estás despierto desde muy temprano, has trabajado mucho y sé que tienes hambre, cómela. Es decir, el simple hecho de crear conciencia de una necesidad materializa la satisfacción de la necesidad. ¿Me sigues? Sin deseo, sin intención, simplemente sucede, porque la manifestación como tal es espontánea. De acuerdo a circunstancias, esos poderes se manifiestan de manera espontánea dependiendo de ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Entonces, producto, o sea, el producto de ese CD también ocurre espontáneamente, o sea, no, no ocurre por voluntad. si el yogi los manifiesta a voluntad y hay arrogancia, quiere demostrar de una u otra manera que es superior a los demás. Hay ego. Ok, o sea que hay esas dos posibilidades, que se manifieste por voluntad y búsqueda de arrogancia o que se manifiesten simplemente de manera natural. Uno está buscando reconocimiento, sí, tiene que hacer un show para que alguien lo reconozca como tal. ¿Me sigues? Claro. O sea, es para el beneficio del yogi. O sea, sigue siendo un movimiento ego centrado en el ego del yogi. Entonces se dice que el buscador serio de la verdad debe aborrecer, Sí, ¿no? Y para nada distraerse en su búsqueda. Que después le llegan, bueno, y si le llegan también tiene que ignorarlos porque llegan como obstáculos. Está establecido que se manifestaron, pero realmente tampoco les da importancia porque son fenómenos naturales que suceden por la misma presencia del sabio. ¿Mm? claro, Ya que al final todo eso queda como teniendo importancia relativa, ¿sí? Porque es fenómeno psíquico es mental, son, son parte de la ilusión. sí, está interesante.
Bueno, agradecido, César, por la aclaratoria. Ok, a la orden. Bueno, son las 10:20 y tanto ya. Nos vemos mañana. Bueno.